Ahora trataremos de mostrarle cómo podemos ayudar a un niño a decidir sobre de qué manera es mejor subir un aro sobre un desnivel en el piso, utilizando las leyes de la física, en este caso, las condiciones de equilibrio. Un niño juega con un aro que pesa 5 kilogramos y tiene un diámetro de 84 centímetros. Desea que suba rodando por un escalón de 6 centímetros de altura. ¿De qué forma tendrá que hacer una fuerza menor? ¿Empujando el palo como se muestra en la figura A o tirando de él tal como se indica en la figura B? Bien, después de haber leído el problema, sabemos que es un aro que tiene una masa de 5 kilogramos, cuyo diámetro son 84 centímetros, por lo tanto serían 0.84 metros. Y el desnivel que tiene el piso, aquí un poco ampliado para poder observarlo mejor, es de 6 centímetros. Le vamos a llamar altura del desnivel. Y el ángulo con que la fuerza se aplica sobre el aro lo podemos dibujar o considerar aquí en el centro. Esta sería la fuerza y según la figura que observamos es un ángulo de 45 grados con que el joven o el niño está empujando el aro para intentar subirlo sobre este contén. Al aplicar esta fuerza, el contén va a responder con una fuerza de reacción R. Y todas las vamos a considerar en un punto en el centro del aro. Como podemos darnos cuenta, esta fuerza va a estar aplicándose con un ángulo alfa desconocido determinado con respecto a la horizontal, por ejemplo. Es conveniente que hagamos un diagrama un poquito más detallado para poder entender mejor el problema y aplicar las condiciones de equilibrio de una vez. Intentemos hacerlo así. Y este punto que está acá lo vamos a considerar acá. Este es el eje de las Y. Y este es el eje de las X. Estos son nuestros ejes coordenados de referencia además. Entonces vemos que R, si aplica en este sentido, lo podemos considerar así. ¿De acuerdo? Y con un ángulo alfa respecto a la horizontal. Sin embargo, la fuerza F, que está aplicada hacia abajo, la podemos considerar en este sentido, sabiendo ya que este ángulo es de 45. Este todavía no lo conocemos. Esta sería nuestra fuerza F, que debemos descomponer en una componente en el eje de las Y, que sería F, como es el cateto opuesto, seno de 45, y acá en el eje de las X sería F coseno de 45 por ser el cateto adyacente a ese ángulo. Lo mismo ocurre acá. Tendríamos una componente de R como coseno de alfa y R seno de alfa. Solo nos resta colocar la fuerza que corresponde al peso del aro en cuestión. Aplicando entonces la sumatoria de fuerza en X igual a 0 como primera condición de equilibrio, tendríamos que R coseno de alfa menos fuerza coseno de 45 grados, porque está en el sentido contrario, va a ser igual a 0, tal y como lo indica, no hay más ninguna fuerza. De aquí pudiéramos llegar a una relación útil donde nos plantea que esta expresión R coseno de alfa sería igual a F coseno de 45. Si aplicamos entonces la segunda condición de equilibrio,
vamos a conseguir en el eje de las y r seno de alfa menos f seno de 45 grados menos el peso es igual a 0. Y ahí tenemos dos ecuaciones que nos forman un sistema que debemos desarrollar para conseguir el valor de F y saber cuál es la magnitud de esa fuerza y compararla con el otro escenario y saber entonces ya cómo indicarle al niño cuál sería lo más ventajoso, o sea, en cuál de los dos escenarios debe aplicar menos fuerza. Ocurre que en esta ecuación no conocemos ni a F, ni a R, bueno, ni a alfa. Vamos a trabajar sobre el ángulo alfa para poderlo determinar. Concentrémonos en este triángulo que está acá. Lo vamos a reproducir de una manera un poquito más amplia aquí. Ahí quedaría. Fíjense que esta distancia de aquí a aquí, que es la hipotenusa de nuestro triángulo, sería la mitad del diámetro. Este es el ángulo alfa que yo quiero conseguir y este tramo que hay de aquí a aquí es precisamente la mitad del diámetro, que sería esta distancia, disminuida en h. O sea, si le quitamos h, entonces nos quedaría ese lado. Por lo tanto, esto sería la mitad del diámetro menos h. Muy bien, entonces, ¿qué relación tenemos ahí? El cateto opuesto de la hipotenusa. Podemos decir que el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si utilizamos, podemos hacerlo lo mismo en centímetros que en metros, porque al final, perdón, aquí hay un error, esto es metros. Al final, sencillamente, quedaría adimensional. Cualquiera de los valores que sustituyamos nos va a dar que el ángulo es de 59 grados. Bien, pues ya tenemos el ángulo. Quiere decir que ya aquí esta variable puede sustituirse por el valor encontrado y ahora solamente nos quedaría quitar a esta variable que nos está estorbando. De manera que si yo despejo a r de aquí, la puedo sustituir acá. Despejando r de aquí nos quedaría f coseno de 45 dividido coseno de 59. Y lo sustituimos acá. Sería f coseno de 45 grados dividido coseno de 59 grados, ¿verdad? Multiplicado y ahora quedaría el seno de 59 grados. O sea, este valor que está acá no es más que el valor de R despejado de aquí. Y seno de 59, pues bueno, el valor que ahí queda. Menos F seno de 45 grados, igual vamos ya a despejar y poner al peso de este lado de acá. Como podemos observar, ya solo tenemos una incógnita que es la fuerza. Quizás aquí sería conveniente poner esto como tangente y sacar la fuerza como factor común. Fuerza, factor común, que multiplica coseno de 45, ¿verdad? Seno entre coseno de 59, sabemos que es la tangente de 59 grados. Y a eso le vamos a restar seno de 45 grados que quedó acá, igual a masa por gravedad. De manera que la expresión de la fuerza ahora quedaría como masa por gravedad dividido coseno de 45 multiplicado por la tangente de 59, a lo que le vamos a restar seno de 45.
Pongamos esto para multiplicarlo y que después se reste. Sustituyendo todos los valores, vamos a encontrar que da aproximadamente una fuerza de 104 newton. Quiere decir que el niño, si empujase el aro para subirlo en el desnivel, debe aplicar una fuerza de 104 newton. Veamos ahora cuánto sería la fuerza que él debe aplicar, pero en vez de empujando, alando. Recuerden, el niño empujando necesita 104 newton. Lo dejamos escrito aquí para tener la referencia. Y ahora vamos a hacer el análisis si el niño, en vez de empujar el aro, lo ala. Si el niño lo ala, seguro el esquema o la figura que teníamos en el problema, se aplica una fuerza con 45 grados acá. Igual que en el caso anterior, esta esquina de donde se apoya el aro en el desnivel va a generar una fuerza hacia acá también con un ángulo alfa que ya nosotros calculamos. Sabemos ya que el ángulo alfa tiene un valor de 59 grados si esto ocurre de esta manera. Por lo tanto, volvamos a representar de manera más detallada un diagrama con un eje coordenado XY que nos permite entonces esta fuerza F, siendo 45 grados acá, poderla descomponer en una componente de Y que sería F, como es el cateto opuesto, seno de 45 grados, y esta de acá que sería F coseno de 45 grados. Tenemos, por supuesto, la fuerza peso del propio aro y vamos a representar esta fuerza R que tenemos aquí de esta manera. Lo hacemos desproporcionada con toda intención para que el esquema pueda verse mejor. Tiene una componente acá que sería R, este es alfa, coseno de alfa que es 59 grados, y aquí tendríamos a la componente R seno de 59, precisamente por ser el cateto opuesto de ese triángulo. ¿Qué toca hacer? Bueno, pues sencillamente aplicar las condiciones de equilibrio, como ya hicimos y sabemos por el eje de las X primero, quedaría R coseno de 59 grados menos F coseno de 45 grados igual a 0, y nos sale una ecuación muy parecida a la anterior, donde se iguala R coseno de 59 con F coseno de 45 grados. Sin embargo, en el eje de las Y vamos a encontrar ahora una expresión donde relaciona F seno de 45 grados más R seno de 59 grados menos mg igual a 0. Y podríamos hacer un desarrollo similar al que hicimos en el ejercicio anterior, donde esta R la vamos a sustituir por el valor que obtenemos de despejarla de esta expresión. Sería F coseno de 45 dividido el coseno de 59 es R, y eso es lo que vamos a poner acá. F seno de 45 grados más R, que queda reemplazada por su valor, multiplicada ahora por el seno de 59 grados, que es el término que quedaba, e igual a m
G que está restando, lo ponemos del otro lado sumando, y aquí nos damos cuenta que podemos sacar de nuevo factor común F, que va a multiplicar ¿a quién? Al seno de 45 grados más, queda el coseno de 45 grados, pero aquí queda seno entre coseno, ¿qué sería? Tangente de 59 grados igual a mg. Y la fuerza, cuando despejamos ya de manera definitiva, todo este paréntesis que está multiplicando, lo tendríamos de este lado, coseno de 45 grados, que multiplica a tangente de 59 grados. Cuando hacemos las sustituciones y realizamos los cálculos, nos da una fuerza de 26 newtons solamente. Fíjense, empujando el aro hay que aplicar una fuerza de 104 newtons, y cuando nosotros, o en este caso el niño, ala el aro, lo logra subir con una fuerza mucho, pero mucho menor. Aplicando entonces las condiciones de equilibrio a problemas de este tipo, podemos conseguir soluciones similares.